demostrando que las grandes pirámides de Egipto son mucho más antiguas, considerando todas las pruebas oficiales que lo contradicen. Para afirmar que las grandes pirámides de la cuarta dinastía se construyeron hace más de 10.000 años, habría que desmentir las pruebas oficiales de la egiptología, que atestiguan que esas pirámides se construyeron hace solo unos 4.500 años durante la cuarta dinastía. Focalizaremos la atención especialmente en la gran pirámide del faraón Keops, que en su época se llamaba Khufu, o también pronunciado Jufu, por ser la mayor y más compleja pirámide. He enumerado 7 pruebas con las que los egiptólogos justifican que las grandes pirámides se construyeron hace 4.500 años durante la cuarta dinastía. Primera. Las pirámides de la cuarta dinastía en Giza y Asur no son las únicas pirámides de Egipto. Hay más de 100 a lo largo del Nilo, asociadas al Egipto faraónico. Segunda. Ya en el siglo V a.C., el historiador Heródoto nos documenta que en su viaje a Egipto, eruditos egipcios de la época le contaron que la Gran Pirámide fue construida para el faraón Keops. Tercera. Existen próximas a las pirámides, mastabas que se han asociado con nobles de la época de Keops, y restos arqueológicos de la presencia de trabajadores que construyeron las pirámides. Cuarta. En unas cámaras de la pirámide de Keops a las que nadie había podido acceder antes, se encontraron unos jeroglíficos escritos con pintura de ocre rojo, realizados por capataces de la obra, entre los que había un cartucho con el nombre de Khufu, y otros 2 donde figuraba, Non-Khuf, que es el nombre completo de Khufu. Y también el nombre de Horus de Khufu. Horus Medjedu. Los 3 nombres son el mismo. El de Keops. Quinta. Las pruebas del carbono 14, que se realizó sobre la argamasa fabricada con restos de madera, y que se aplicó para unir los bloques de piedra de la pirámide, revelan que las pirámides fueron construidas solo entre 2 y 4 siglos más antiguas de los 4.500 años de la datación oficial. La datación del carbono 14 se aproxima bastante a la cuarta dinastía. Sexta. En 2014, Pierre Tallet y Gregory Moronaud han publicado un libro que nos cuenta el hallazgo de una gran cantidad de fragmentos de papiros, donde relatan 2 tipos de documentos, relacionados con la construcción de la Gran Pirámide, haciendo referencia a Keops. El primer tipo de documento, cuenta una relación de guías, material y comida necesaria para la construcción. El segundo tipo de documento son diarios personales de un oficial, que relata las actividades de su equipo de trabajo de unos 200 hombres, para la construcción de la pirámide de Keops, donde por ejemplo se habla de cómo se transportaban los bloques. Esta prueba se ha señalado como la prueba definitiva de que la pirámide fue mandada construir por Keops. Séptima. Según la historia oficial, la humanidad no había descubierto la agricultura, y era nómada. Las primeras civilizaciones aparecieron hace poco más de 5.000 años en Mesopotamia y Egipto. Si las pirámides hubieran sido construidas hace 10.000 años, habría que cambiar toda la historia. Las 7 pruebas parecen contundentes, como para echar por tierra cualquier prueba de que las pirámides fueron construidas hace más de 10.000 años. Pero una a una las vamos a refutar poniéndolas en duda, y espero no defraudarles en mis argumentos. Primera prueba. Ya desvelo que básicamente, el argumento para darle la vuelta a todas las pruebas, se centrará en el hecho de que las grandes pirámides de la cuarta dinastía, pudieron haber sido reformadas por los faraones, pero no construidas por ellos. Podrían haber sido construidas por sus ancestros hace miles de años. Una remota civilización egipcia con gran tradición religiosa, que alcanzó un cierto nivel tecnológico, y construyeron las pirámides durante muchos años. Quizás siglos. Esto resolvería la incoherencia de que durante la cuarta dinastía, sin conocer la rueda, ni la polea, los faraones construyeron en tan poco tiempo las pirámides, durante sus reinados antes de morir. En poco más de 20 años en el caso de la pirámide de Keops, reuniendo más de 2 millones de bloques. Kefren no se quedó corto, y además de construir una pirámide casi tan grande, se le asocia a la construcción de la Esfinge. Pero más increíble todavía es el caso de Sneferu, que mandó hacer 3 pirámides de más de 100 metros a lo largo de su reinado.
Las pirámides además, se construyeron orientadas al norte con gran exactitud, y con un revestimiento pulido como un espejo. Todas las más de 100 pirámides que se hicieron posteriores a las de la cuarta dinastía, son claramente inferiores tecnológicamente. Se puede ver lo inferiores y mal conservadas que han quedado, a pesar de ser más modernas y poder adquirir el conocimiento acumulado. La civilización egipcia ancestral que construyeron las pirámides, les debió de llevar siglos hacerlas. Quizás para sus dioses. Dioses que podrían haberse perpetuados durante muchas generaciones posteriores de egipcios. Milenios después, los faraones de la cuarta dinastía las podrían haber reformado para enterrarse en ellas, para ser eternos como sus dioses ancestrales. Una vez ocupadas las grandes pirámides, los siguientes faraones, decidirían hacer sus propias pirámides, pero como tenían que hacerlas en el limitado tiempo de su mandato, solo pudieron hacer pequeñas pirámides, y de peor calidad. Sucesivamente, los siguientes faraones, pudieron observar que estas nuevas pirámides se conservaban muy mal, decidiendo que sería mejor enterrarse en el Valle de los Reyes. Precisamente, en las 5 grandes pirámides de Giza o Dashur de la cuarta dinastía, no se han encontrado jeroglíficos que den la autoría de las pirámides a los faraones, a excepción de los grafitis encontrados por Howard Weiss que más adelante hablaremos. Sin embargo, en las demás pirámides posteriores, sí figuran jeroglíficos e incluso representaciones de cómo trabajaban la piedra. Los textos de las pirámides, parecen otorgar la construcción de las pirámides a los faraones, al explicar el motivo de su construcción en sus plegarias a sus dioses. Pero precisamente, estos textos no figuran en las pirámides de la cuarta dinastía. Solo figuran en pirámides de dinastías posteriores. Por el contrario, sí existen textos jeroglíficos, que parecen indicar que las pirámides de la cuarta dinastía fueron reformadas. Hablaré de 2 textos. La estela del inventario. En el año 1850, Auguste Marie descubrió una estela de piedra caliza en un templo cercano a la Gran Pirámide. Es una estela de la dinastía 26, muy posterior a la cuarta dinastía de Keops, pero el texto pudo haber sido copia de uno anterior en la época de Keops, pues es Keops quien habla en su nombre. La estela parece decir que las pirámides de Giza ya existían, y se limitó a reformarlas, y solo construyó una de las pequeñas pirámides satélites a una de sus esposas Genutzen. La traducción del principio de la estela dice: que viva el Horus Medjed, rey del Alto y Bajo Egipto, Khufu, dotado de vida. Él encontró el templo de Isis, señora de las pirámides, al lado del templo de Urun, en el noroeste del templo de Osiris, señor de Rosetau. Él construyó su pirámide al lado del templo de esta diosa, y construyó la pirámide de la hija real Genutzen, al lado de este templo. En la estela se entiende que las pirámides de Giza eran de la diosa Isis, y por tanto ya estaba allí. Si las pirámides se construyeron en la época en que la diosa Isis gobernaba Egipto, eso supone ser hace miles de años. Osiris e Isis fueron hijos directos del dios creador Ra. Por tanto, próximo a la época del Tepzepi. O inicio de la creación del mundo para los egipcios, hace miles de años. El papiro de Ippur. Este papiro ha sido presentado como una sólida evidencia de cómo los egipcios de la era de las grandes pirámides fueron sus constructores. Todo partió con Alan Jenderson Gardiner, uno de los más importantes egiptólogos ingleses. Gardiner especula en el papiro, con la palabra original, decorar, adornar, revestir, reconstruir, o reparar. Pero supone que lo que en realidad Ippur quería decir era construir. Posteriormente todos los egiptólogos tradujeron el papiro de Ippur directamente como construir sin ninguna aclaración o inciso de que puede decir reformar. Como afirma el egiptólogo Georgios Díaz Montejano, no se ve en el texto ninguna palabra cuyo significado tradicional fuera el del verbo construir. Realmente lo que dice es que las 2 manos de los hombres decoran o restauran las pirámides. De esta forma, se ha manipulado la historia en egiptología. Existen otras 2 hipótesis que reflejan que la existencia de las pirámides de Giza son muy anteriores a su datación oficial. Aunque quizás solo sean una simple coincidencia. Las investigaciones arqueoastronómicas realizadas por Robert Bauval y Adrian Gilbert ya parecen desvelar,
Que las pirámides de Giza fueron construidas hace 12.500 años. Hace alrededor de 12.500 años existía una correlación perfecta entre las 3 estrellas del cinturón de Orión con las 3 pirámides de Giza. E incluso la Vía Láctea con el río Nilo. Orión se asociaba al dios Osiris. Por tanto, con esta correlación de las pirámides con las estrellas, se acercaba el mundo terrenal con el celestial, donde estaban los dioses. El motivo por el que ahora no coincide esta correlación arqueoastronómica ya hace 12.500 años sí, es por el movimiento precesional de la Tierra. Pues la Tierra da una vuelta como una peonza, sobre su eje cada 26.000 años. El otro caso, es el del huevo nubio de hace 7.000 años, que parece representar las 3 pirámides al lado del río Nilo, 2.500 años antes de su supuesta construcción. Los egiptólogos dicen que son 3 montañas, pero las montañas no tienen líneas paralelas que muestran hileras de piedras, y las montañas tampoco son perfectamente triangulares. Segunda prueba. Heródoto fue el primero que dijo que la Gran Pirámide fue construida por Keops, y los egiptólogos siempre tuvieron esa referencia para buscar quién construyó la Gran Pirámide. Pero Heródoto no fue un testigo directo de la construcción de la Gran Pirámide. Las pirámides de Giza ya se habían construido hace más de 2000 años. De hecho, empieza diciendo: me limito a repetir lo que otros me han contado, cada uno verá si lo cree o no. La cifra que nos da de 100.000 trabajadores que se turnaban cada 3 meses, parece un dato exagerado. No puede haber tanto trabajador a la vez sin estorbarse. Se estima que fueron entre 4.000 y 8.000 los trabajadores que se turnaban. La forma de poleas que describe Heródoto de cómo se construyó, parece que nadie se la ha creído, porque han salido muchas hipótesis sobre la construcción de las pirámides. Por tanto, el testimonio de Heródoto no es una prueba concluyente. La pirámide pudo haber sido reformada por Keops, y finalmente pudo haber pasado a la historia como que la construyó él. Tercera prueba. Si Keops reformó la pirámide, y además la utilizó como templo funerario, o se enterró próximo, como sus hijas y esposas, no sería de extrañar que las tumbas de mastabas de nobles de la época de Keops estén próximos a su faraón. Tampoco sería extraño encontrar restos arqueológicos que dan indicios de que ha habido trabajadores para las pirámides. Serían los trabajadores que trabajaron para la reforma de las pirámides. También trabajaron para la construcción de un gran puerto que se les asocia a la época de Keops. Como veremos, no fue la cuarta dinastía los primeros pobladores de Giza. Hay indicios de que hay pobladores mucho más antiguos. Parte de las tumbas o mastabas de la meseta de Giza pudieron ser anteriores a la cuarta dinastía. Cuarta prueba. Sobre los jeroglíficos encontrados por Howard Weiss en 1837, podemos verlos desde 3 puntos de vista. Primero veremos la posibilidad de que sean falsos, segundo que sean verdaderos, pero mal interpretados. Y tercero, desde mi propio punto de vista, que sean verdaderos, y bien interpretados, pero están allí, porque la reforma de la pirámide también afectó a su interior. En cuanto al primer punto de vista, los jeroglíficos han sido polémicos desde el principio por la posibilidad de haberse falsificado. Las pintadas fueron encontradas en unas cámaras encima de la cámara del rey, a las que se accedió dinamitando la zona, y por tanto nadie pudo ver antes. A excepción de las pintadas de Howard Weiss, en ninguna de las grandes pirámides de la cuarta dinastía se han encontrado jeroglíficos. Eran mudas. Solo se han encontrado pintadas en ocre rojo de marcas de canteros, pero ni mucho menos pintadas de cartuchos reales que otorguen la propiedad de la pirámide a su faraón. Las pintadas de las cámaras encontradas fueron hechas para que nadie las viera. Sin embargo, hay tumbas y mastabas de la época de Keops, concretamente la de una de sus hijas, Meresang III. En las que hay todo un despliegue de jeroglíficos que adornan sus paredes, incluido el cartucho de Jufu que aparece insistentemente. Entonces, parece ilógico que él mismo se privara de poner su nombre en su tumba. Los egiptólogos dicen que las pintadas encontradas por Howard Weiss no son una falsificación, porque nadie en 1837 sabría escribir los jeroglíficos, pues la interpretación de jeroglíficos estaba en pañales por aquel entonces.
Además, no solo se encontró el cartucho de Khufu. También se encontró otros dos nombres de Khufu, que son su nombre completo Khnum Khufu, y su nombre de Horus, Horus Medjedu. Y nadie sabía por aquel entonces, que los tres nombres se trataban del mismo faraón Keops. Pero eso no es del todo cierto. Los tres nombres figuraban justo en la edición de Wilkinson de 1837. Gramática que seguían todos los egiptólogos ingleses de la época. En anteriores ediciones ya figuraba el nombre completo de Khnum Khufu, pero en esta última figuraba como nombre de Keops, el cartucho de Khufu y el de Horus Medjedu. En la edición de 1837 también volvía a figurar el nombre completo Khnum Khufu, pero ahora se ponía en duda de si era el nombre de Keops o el de su hermano. Quizás, es por eso que figura el cartucho de Khnum Khufu hasta la cuarta cámara, y solo en la última que se abrió en 1837, la quinta, el de Khufu. Los egiptólogos dicen que en el jeroglífico, el círculo figura correctamente rayado en los cartuchos de Khufu y Khnum Khufu, y en la edición del libro de Wilkinson el círculo figura pintado. Por tanto Howard Weiss lo habría copiado mal. Sin embargo, en anteriores ediciones, el círculo había sido escrito con un punto de forma errática, y Khnum Khufu más bien parece estar escrito en las cámaras de dentro de la pirámide, con un círculo y un punto, que con un círculo rayado. Esto sería un error muy grave, pues diría Khnum Raufu, en vez de Khnum Khufu. Ra en vez de Ka. Y Ra era el dios supremo. Sin embargo, no hay duda que el cartucho de Khufu sí figura bien escrito con un círculo rayado, pero pudo haberse corregido a posteriori. De hecho, parece como si antes hubiera un punto, y después se añadieron tres rayas. El especialista y colega de Howard Weiss, Samuel Birch, pudo haberle advertido cuando le envió la copia de los jeroglíficos, y posteriori Howard Weiss, pudo haberlo corregido. Además, hay razones para pensar que Howard Weiss no era una persona de mucho fiar. Dos de ellas son: primero, ya se le acusó de hacer una falsificación en la pirámide de Micerinos con unos huesos y una tapa de un sarcófago donde figuraba escrito el nombre de Micerinos. Se pudo comprobar tras las pruebas del carbono 14. De haber colado, hubieran sido los únicos huesos de un faraón encontrados en una pirámide. Segundo, dinamitar un muro en el interior de la Gran Pirámide para encontrar las cámaras en la pirámide de Keops, no fue la única salvajada que hizo Howard Weiss. Dinamitó en el interior de la pirámide de Micerinos, y el muy cafre también mandó taladrar en el hombro y lomo de la gran esfinge de Giza. Si consideramos la más difícil posibilidad de la falsificación de todas las pintadas, como son el resto de jeroglíficos, marcas de cantero y líneas de nivelación, Weiss y Hill, u otros colaboradores, debieron de hacer un gran trabajo de falsificación, pues tuvieron la ocurrencia de dibujarlos en distintas orientaciones, y recovecos. Así parecerían haber sido pintadas antes de la construcción de la pirámide. Pero se podían hacer utilizando pinceles doblados para pintar en los recovecos, utilizando paletas grafiadas como por ejemplo trozos de cuerda pegadas, para imprimir con ayuda de otra tabla. Pintar líneas de nivelación es fácil, pero debieron de tener la ocurrencia de pintarlas más fuertes que el resto de jeroglíficos, indicando que las líneas de nivelación se pintaron dentro, y los jeroglíficos antes de la construcción de la pirámide. Aunque la interpretación de los jeroglíficos estaba en pañales, los podrían haber copiado de otros templos o pirámides, por ser las típicas pintadas que hay de ocre rojo en ellas, aunque no entendieran su significado. Como el de Nefer, que significa visto bueno. El segundo punto de vista es sobre la posible mala interpretación de los jeroglíficos. Aún considerando que los jeroglíficos que encontró Howard Weiss no fueran una falsificación, incluido el jeroglífico de Khufu, podríamos argumentar que la pirámide no tendría por qué ser de Keops. Los egiptólogos consideran que Khufu es una abreviación de Khnum Khufu. Sin embargo, Khnum Khufu significa Khnum me protege. Parece una plegaria al dios Khnum en lugar del nombre de un faraón. Y la abreviación Khufu significaría, el protegido. Sin embargo, Khnum Khufu figura dentro de un cartucho real, que identifica que se trata de un faraón. Pero a los primeros dioses, se les consideraban gobernantes de Egipto. Concretamente, el dios Khnum también se le llamó Khnum Gentitaui.
Gobernante de las dos tierras. Esto explicaría por qué aparece dentro de un cartucho de rey o gobernante. Gnome es adorado ya en épocas predinásticas. Elefantina es la primera ciudad en la mitología egipcia, donde tenemos la famosa estela del hambre. La estela del hambre dice que Gnome estaba enojado, y por eso había sequía y el Nilo no crecía provocando la hambruna de la población. La estela habla de cómo a través de un sueño, el dios Gnome le pide al faraón Djoser, construir templos, estatuas, y concretamente la pirámide, informándole cómo construirla, y le da una lista de rocas y minerales. Para acabar con la sequía, Djoser restablece el templo de Gnome en Elefantina, y construye la que se considera la primera pirámide de Egipto, en Saqqara, encargándosela a Imhotep. El razonamiento final es que, en la pirámide escalonada de Saqqara, tendría mucho sentido que hubiera bloques con pintadas de la plegaria de Gnome Khufu, o incluso de su abreviatura Khufu. Eso no querría decir que la pirámide escalonada de Saqqara fuera de Keops. Podría haber habido una asociación mística entre Gnome y la construcción de las pirámides, como figura en la estela del hambre. Gnome Khufu, o Khufu, podría figurar escrito en la pirámide, u otro lugar, y Keops podría haber adoptado ese nombre por su gran labor en la reforma de esa pirámide. Igual que ahora hay muchas personas que se llaman Jesús, sin que sean hijos de Dios, Keops pudo hacerse llamar Gnome Khufu. Precisamente, se han encontrado cartuchos de Khufu en tumbas y monumentos de Egipto, fuera de la época de Keops, e incluso fuera de la época de la Cuarta Dinastía. El caso del jeroglífico Horus Medjedu encontrado dentro de la pirámide por Howard Weiss, el nombre de Horus de Keops, también podría tener otro significado, pues este jeroglífico aparece con una gran ambigüedad. Para empezar, no está dentro de un cartucho como corresponde a un título real. Si realmente es un nombre de Horus sin cartucho, precisamente en las épocas predinásticas, se escribía sin cartucho. Véase el caso del rey Escorpión. O Horus Iri del 3200 a.C. El jeroglífico tiene dos aves, pero los nombres Horus de otros faraones, también tenían dos aves, como Horus Kaba, u Horus Pájaro. El símbolo entre las dos aves, también podría ser otro. De hecho, ese símbolo se ha encontrado representado de distintas formas. Por tanto, el jeroglífico de Horus Medjedu que figura varias veces en las cámaras, podría significar otra cosa, o incluso referirse a otro faraón. El tercer y mi propio punto de vista, sería que la pirámide podría haber sido reformada internamente, además de externamente. Entonces, tendría sentido que los jeroglíficos encontrados por Howard Weiss estuvieran allí. En el interior de la pirámide, como sabemos, encima de la cámara del rey existen las 5 cámaras por las que se abrió paso Howard Weiss con dinamita. Pero estas 5 cámaras no se sabe bien por qué existen. No se entiende su utilidad, aunque hay muchas hipótesis. Si nos fijamos, el techo de la quinta cámara, es un techo inclinado a 2 aguas. Este techo a 2 aguas es igual que el de la cámara de la reina. Y en la pirámide de Kefren, el techo de la cámara del rey también es inclinado a 2 aguas. Pensemos ahora la posibilidad de que la cámara del rey de Keops fue reformada, y antes el techo llegaba hasta el techo inclinado a 2 aguas de la quinta cámara. El techo que tiene ahora la última cámara, sería el techo que tenía la cámara del rey originalmente. Tras la reforma de Keops, esas 5 cámaras se podrían haber añadido en el interior de lo que era antes una única y gran cámara. La primera cámara que contiene el sarcófago, quedaría reducida al pequeño habitáculo de techo liso que vemos en la actualidad. El motivo por el que ahora hay 5 cámaras tras la reforma, sería para acondicionar la cámara del rey, que podía encontrarse en mal estado, y agrietado tras el paso de milenios, y tras ir rebajando la altura del habitáculo hasta en 5 ocasiones, finalmente se consiguió la estabilidad deseada. La habitación quedaría con paredes perfectamente pulidas y proporcionadas. Podemos ver que el techo fue rebajándose porque el techo de las 5 cámaras adicionales son lisas, mientras que el suelo de estas 5 cámaras, están desniveladas, sin haberse trabajado la piedra. Pero ahora se plantean dos problemas. El primero es cómo introdujeron bloques tan enormes para dividir la cámara del rey en 5 cámaras, o el propio sarcófago.
Esto se resolvería si consideramos que la gran galería iba antes directamente desde la cámara del rey, hasta la salida, donde está precisamente lo que parece una misteriosa entrada principal taponada, que se puede ver en la actualidad. Los turistas entran actualmente por un pasadizo abierto por saqueadores. Es posible que exista oculto el hueco de buena parte de la gran galería, en el interior de la pirámide. El recortar la gran galería pudo deberse a un proyecto de sellamiento de la pirámide en diversos puntos, para evitar la entrada de saqueadores. El segundo problema sería responder al hecho de por qué no existe ningún jeroglífico, ni en la cámara del rey, ni en otro lugar del interior de la pirámide, como así ocurre en todas las pirámides de la cuarta dinastía. Si finalmente consideramos que el habitáculo fue reformado por Keops para introducir su momia, sería normal encontrar jeroglíficos y pinturas que dieran la autoría de la pirámide a Keops, como así se encuentran en las cámaras sepulcrales de pirámides de dinastías posteriores a la cuarta, o en el Valle de los Reyes. La respuesta es que las momias de Keops, Kefren, o Snofru, u otro faraón de la cuarta dinastía, nunca llegaron a depositarse en las grandes pirámides. La razón de la reforma pudo haber sido para honrar a antiguos dioses que sus remotos antepasados ya veneraban. Como dicen los textos de las pirámides, estos templos se consideraban máquinas de resurrección, pero en el caso de las grandes pirámides de la cuarta dinastía, no serían para el faraón, sino para los dioses. Concretamente, el sarcófago que se encuentra en la cámara del rey de la pirámide de Keops, no sería para Keops, sino simbólicamente para la diosa Isis, como dice la estela del inventario. Por eso el sarcófago se encontró vacío. Keops se pudo enterrar cerca de la pirámide, o dentro de ella, pero en una cámara todavía no encontrada. Quinta prueba. Las pruebas del carbono 14 sobre la argamasa con material orgánico que se aplicó sobre las piedras más externas de la pirámide, datan a la pirámide solo un poco más antiguas a la época de Keops. Pero si suponemos que por ejemplo en el 10.500 a.C. se construyó la pirámide sin utilizar argamasa, y posteriormente, en el 2600 a.C. fueron reformadas por los egipcios, la argamasa sería la incorporada sobre las piedras más superficiales colocadas en la cuarta dinastía. De hecho, si nos introducimos dentro de la pirámide, vemos que no hay argamasa entre los bloques, y no cabe ni un alfiler entre ellos, en las cámaras del rey o la reina, o en la gran galería. Para reformar todas las caras de la pirámide, y ponerle un revestimiento liso de piedra caliza, sería necesario, primero retirar bloques muy desgastados, luego poner una capa de bloques de piedra que igualara las caras de la pirámide para que quedaran niveladas. Desde abajo hasta arriba del todo. Posteriormente, se sabe que se añadieron bloques más pequeños, para finalmente incorporar una fachada final lisa de piedra caliza, genialmente pulida. La argamasa sobre la que se hizo la datación, sería solo la utilizada cuando se reformó la pirámide. Es posible que si hubiera argamasa en piedras un poco más internas en la pirámide, la datación podría ser mucho más antigua. Pero originariamente, no tuvo por qué utilizarse argamasa para la construcción de la pirámide. Las catedrales más antiguas han sido profundamente reformadas, cambiando incluso de estilo. La Catedral de Sevilla pasó de ser una mezquita musulmana en el siglo XI, a ser una catedral gótica cristiana en el siglo XV. La Catedral de Santiago gradualmente pasó de ser una iglesia prerrománica en el siglo VIII, a ser una catedral barroca hasta el siglo XVIII. Como hemos dicho, pudo haber una reforma interior y exterior de la pirámide. En su interior, parte de la gran galería pudo quedar taponada, para un mejor sellamiento en el interior de la pirámide y evitar la entrada de saqueadores. Si nos fijamos, en la salida de lo que pudo ser la gran galería, hay lo que podría ser una entrada principal taponada con bloques de piedra. A su vez, esta entrada principal taponada, estaba recubierta de bloques de piedra de revestimiento. Podríamos distinguir así, dos tipos de piedra, la piedra utilizada en la reforma de Keops, que recubre toda la pirámide, y que posee argamasa, y la piedra más interior que se puede ver encima de la entrada principal, que no posee argamasa, y que fue la originaria para la construcción de la pirámide.
Tras taponar la entrada principal y recubrirla, los egipcios abrieron un canal por debajo de esta entrada, que luego sellarían, para acceder a la gran galería. Al recubrir la pirámide con nuevos bloques durante la reforma, además de quedar cubierta la entrada principal, también quedaron taponados los canales de ventilación de la cámara de la reina. Por algún motivo, los canales de ventilación de la cámara del rey los mantuvieron sin taponar. En cuanto a las pirámides de Dashur, veamos lo que dice la historia oficial sobre estas dos pirámides. Al parecer Snofru o Sneferu, padre de Keops, hacía pirámides como churros. Primero hizo la de Meidum. Después en Dashur, hizo la romboidal, que al parecer no le salió bien y por eso acabó haciendo la romboidal. Finalmente hizo la pirámide roja que fue la perfecta. Si parece increíble que Keops, o Kefren hicieran sus pirámides en poco más de 20 años, Snofru construyó 3 durante su reinado. Si según los testimonios que le contaron a Heródoto, Keops tuvo que llegar a prostituir a su hija para construir su pirámide, su padre Snofru, debió de tener que prostituir hasta a su abuela para construir 3. Además, parece incoherente que construyera la pirámide romboidal, le saliera mal, se pusiera a hacer otra, pero a pesar de todo, como andaba sobrado, acabó la romboidal. Lo lógico sería utilizar los bloques de piedra utilizados en la que hizo mal, para construir la nueva que estaba a menos de 1 kilómetro. Sin embargo, estudiemos la posibilidad de que la pirámide romboidal fuera reformada. Un mayor deterioro de la mitad inferior de la pirámide, pudo hacer que tras la reforma, se decidiera pasar de una forma piramidal a una forma romboidal. Nos encontramos con una gran evidencia. Las dos pirámides, la roja y romboidal, serían idénticas milenios antes, con la misma altura, y misma inclinación de 43 grados. Algo parecido ocurre en las dos pirámides de Giza de Keops y Kefren. Aunque la de Kefren es unos 3 metros más baja, originariamente las dos pudieron tener la misma altura e inclinación de 51 grados. Por tanto, originariamente, las dos pirámides de Giza, como las dos de Dashur, pudieron ser gemelas, con la misma altura e inclinación. Sexta prueba. Una vez más, los papiros encontrados por Pierre Tallet y Gregory Moronaud, en 2013, podrían confirmar que las pirámides fue reformada por Keops, y no que fue construida en su época. Entre los papiros, se encontró el diario de un capataz egipcio llamado Merrer. Merrer era capataz de un equipo de 200 hombres encargado del transporte de bloques de piedra para la gran pirámide de Keops desde las canteras de Tura. En sus diarios describe cómo dirigía a sus hombres en la extracción de bloques de la cantera y luego los llevaba hasta el Nilo, donde los embarcaba para recorrer los 12 kilómetros que había hasta el puerto de Keops. Como el revestimiento exterior requería ser de piedra caliza de la mejor calidad, su única fuente de suministro estaba precisamente en Tura, a 12 kilómetros. Qué casualidad, que para un diario de un capataz de la construcción de la gran pirámide que se encuentra, se explique cómo se transportaban las piedras del revestimiento de la pirámide, y no de las millones de piedras del interior de ella, que principalmente se extrajeron de un roquedal cercano, o de Asuán, que está a 800 kilómetros. Esto prueba que con un alto grado de probabilidad, Keops revistió la pirámide, pero no que la construyó. Séptima prueba. Si consideramos que las pirámides fueron construidas hace más de 10.000 años, ahora tendremos que considerar que existió en Egipto, e incluso en el mundo, civilizaciones en dicha época. Esto contradeciría toda la historia, pues según la historia oficial, la humanidad por aquella época era nómada ya que no había descubierto la agricultura y ganadería. Los primeros asentamientos humanos que originaron las civilizaciones y ciudades, fueron hace 5.500 años, en Mesopotamia y Egipto. Las pirámides de Giza no serían el único ejemplo del vestigio de una antigua civilización hace más de 10.000 años. Enumeraré primero, pruebas de la posible existencia de estas civilizaciones en Egipto, y después en el resto del mundo. El propio director de arqueología egipcio Zahi Hawass, ha recalcado que no hay ni un solo hallazgo sobre una civilización avanzada en Egipto, mucho más antigua. Pero quizás no se han sabido ver. Empezaré diciendo que existen pruebas claras, como utensilios y galerías subterráneas,
de que hubo ya asentamientos en Giza, antes de la cuarta dinastía, e incluso en un período predinástico. Por tanto, los egipcios ya estaban en Giza mucho antes de cuando se dice que se construyeron las pirámides. Lo más inquietante, es la especulación que se hace sobre el enorme sistema de galerías subterráneas que hay en Giza, si estuviesen conectadas con las pirámides. Si estas galerías estuvieran mucho antes de la cuarta dinastía, quedaría demostrada la hipótesis de la mayor antigüedad de las pirámides. Por otro lado, el canon real de Turín. Pared del templo en Abidos de Seti I. La piedra de Palermo. Las crónicas de Manetón. Las crónicas del historiador Julio Africano. En todas estas fuentes, figuran listas reales de los faraones que gobernaron Egipto, pero además figuran una lista de dioses y semidioses que gobernaron Egipto hasta hace unos 20.000 años antes de Menes, que fue el primer faraón que unió el Alto y Bajo Egipto. La egiptología considera que es simplemente mitología y esos dioses y semidioses no existieron, pero el problema es que le dan un período de reinado en años exactos, como si hubieran existido. A los propios faraones dinásticos, se les consideraba semidioses. Se les consideraba hijos de Horus. Tras su muerte, pasaban a fusionarse con el dios Osiris, adquiriendo la inmortalidad. El propio Ramsés II se declaró como dios en vida. Esto hace pensar en la posibilidad de que esta lista de semidioses o dioses, pudieran haber sido personas físicas. El caso más famoso en Egipto de datación más antigua de lo que oficialmente se ha dado, es el caso de la Esfinge. Este caso es muy importante, porque parece apoyar la idea de que las pirámides son más antiguas, si consideramos que todo el complejo de Giza, pirámides y Esfinge, pudieran ser construidas en un mismo proyecto hace precisamente 12.500 años. De hecho, se ha pensado que según iban extrayendo bloques del roquedal para las pirámides, iban dejando la forma de la Esfinge, para luego esculpirla con más detalle. Las evidencias de que la Esfinge es mucho más antigua son tres. Primera prueba. Se trata de una evidencia arqueoastronómica que data a la pirámide en 12.500 años. En aquella época, la Esfinge veía enfrente suya, salir precisamente la constelación de Leo. Y por el día veía salir el sol. Actualmente no es así, por el comentado movimiento precesional de la Tierra. Segunda prueba. Es evidente que la cabeza del faraón en la Esfinge, ha sido esculpida sobre la cabeza del león a posteriori, ya que los signos de la menor erosión de la cabeza son claras, y la proporción de la cabeza con el resto del cuerpo de la Esfinge, ha quedado demasiado pequeña. Tercera prueba. La erosión de la Esfinge, denota una erosión por fuertes lluvias, y no por el viento. Precisamente, hace 12.500 años, habían lluvias torrenciales en Egipto. Cuando Anthony West habló del tipo de erosión por lluvia de la Esfinge, añadió que ese mismo tipo de erosión la tenían también los dos templos que hay próximos a la Esfinge. Por tanto, West afirmó que la Esfinge y los dos templos próximos, eran de antes del 10.000 a.C. Estos templos próximos a la Esfinge, no son los únicos casos en Egipto. Precisamente hay un templo, que por circunstancias diferentes, también se ha datado con una antigüedad mucho mayor. Hablamos del Osirión en Abidos. La egiptología considera que el Osirión es un templo construido por Seti I, por la proximidad que tiene este, con su verdadero templo, pero el Osirión fue construido a un nivel muy inferior al de los cimientos del templo de Seti, estando bajo el nivel de las aguas del Nilo. Esto no tiene mucho sentido, pues supone que el templo se inunda como lo está en la actualidad. Sin embargo, si el templo hubiese sido construido hace más de 10.000 años, el nivel de las aguas estarían al mismo nivel que el Osirión, y no se inundaría. Llama la atención la sobriedad con la que está construido el Osirión, el encaje de las piedras es perfecto, sin ningún jeroglífico egipcio, exactamente como las pirámides. Parece como si la época de los constructores del Osirión, o de los templos próximos a la Esfinge, fuera la de las pirámides. En cuanto a posibles pruebas de la existencia de otras civilizaciones fuera de Egipto, empezaré mencionando el complejo arqueológico de Tiahuanaco, por la gran similitud con Egipto, en la forma de trabajar con la piedra.
Sorprende cómo las técnicas de construcción guardan una gran similitud con el Osirión, o los templos próximos a la Esfinge en Egipto. La forma de encajar bloques de piedra irregulares. La forma de ensamblar las piedras, de forma que no cabe ni un alfiler entre bloque y bloque. Columnas y pórticos rectilíneos, etc. Este yacimiento próximo al Titicaca en la frontera entre Bolivia y Perú, fue datado hace 12.500 años por tres razones. La primera también es arqueoastronómica, pues hace unos 12.500 años, en los solsticios de verano e invierno, y en los equinoccios de primavera y otoño, el Sol entraba justo por la puerta del Sol de este complejo astronómico. Esto no ocurre así ahora, por el ya comentado movimiento precesional de la Tierra. Segunda prueba. El lago Titicaca hace 12.500 años, estaría próximo al complejo del templo, y hay evidencias de que antes allí había un gran puerto. Tercero. En Pumapunku, que forma parte del complejo de Tiahuanaco, existen pruebas de carbono 14 realizadas por Branich que han dado como resultado una datación mayor de 10.000 años de antigüedad. Como en Egipto, llama la atención la técnica exquisita, trabajando la piedra con complejos diseños de labrado. El siguiente caso que señalaré, por ser la única cuya datación es oficialmente de hace 11.500 años, es el templo de Göbekli Tepe. Algo inaudito, pues si no se había descubierto la agricultura, la población era nómada, y no tenía sentido construir nada, si nunca se asentaban en ningún sitio. En este caso no plantearé pruebas, porque oficialmente ya está aceptado. Otro caso es la ciudad bajo las aguas de Yonaguni, que estaría al descubierto hace más de 10.000 años cuando las aguas del océano tenían menor nivel. Se duda si son formaciones naturales, pero bloques escalonados los podemos encontrar en otros sitios como en Cuzco. Finalmente, nombrar el mapa de Piri Reis del 1500, que muestra las costas de América de forma muy precisa, recién descubiertas por Colón, y además muestra la costa deshelada de la Antártida como lo estaría hace más de 10.000 años. El mapa de Piri Reis no es el único de estas características. Existen otros mapas parecidos. Una posible explicación dada de este cambio evolutivo en la humanidad, en la que hace más de 10.000 años, existían ya civilizaciones, y luego parece haber un retroceso hasta que volvieran a aparecer de nuevo el desarrollo de civilizaciones hace 5.500 años, ha sido el planteamiento de que pudiera haber habido un desastre natural a nivel mundial que podía haber aniquilado a gran parte de la civilización humana, y que coincidiría con el fin de la cuarta glaciación alrededor del 10.000 a.C., cuando el nivel de las aguas subieron por el deshielo en los polos. Esto se ha asociado con el famoso mito del gran diluvio que cuenta la Biblia hebrea, porque coincide con otros numerosos escritos más antiguos y tan distantes en el planeta, que es difícil pensar que se copiaran los unos a los otros a lo largo del tiempo. Estos textos sagrados que también hablan del diluvio, figuran en los mitos sumerios y leyendas de Babilonia, textos sagrados chinos e hindúes, o textos mayas e incas. Casualmente, el historiador árabe, Abul Ryan el-Biruni, alrededor del año 1000 pudo ver las pirámides con su revestimiento, y afirmaba que las huellas del diluvio y del nivel alcanzado por las aguas se distinguían todavía, notándose la marca o señal hacia la mitad de la altura de las pirámides de Keops y Kefren.